Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, depende del lugar en el que nos estén escuchando, y a mí me gusta nuestro saludo, Lau, me lo venís censurando, pero el público se renueva. Siempre lo quise decir, en realidad. Eh, Depende del horario. Si esto del podcast es maravilloso, es mientras cenan, mientras almuerzan, desayunan, nos pueden ver en cualquier momento. Deberíamos barajar a ver si podemos cambiar por distintas actividades del día. Es algo en lo que estamos trabajando. ¿Qué haces, Maru? Eh, Grabamos una nota que vamos a poner a continuación con alguien que ha sonado el nombre en estos días. Hay una generación que no la conoce demasiado, una generación más joven, pero a nosotras nos pasó algo muy particular cuando surgió hacerle la entrevista a la hermana Marta Peloni. ¿Qué nos pasó, Maru? Nos pasó que nos rememoramos un montón de cosas, que es el caso María Soledad Morales, que ya se cumplieron 30 años durante el mes de septiembre de este año, y a las dos nos pasó acordarnos y acordarnos muy vívido por diferentes cosas, cuestiones que en mi caso recuerdo como las primeras identificaciones de una chica joven que la mataban. De esto de sentir la muerte de un par, si querés, o del par también se puede morir. Y me pasó que fue muy emocionante hacerle la nota. Eh, Sí, a ver, es como, digo, me sentí cholula en la nota, sentí esa emoción de poder entrevistarla, es muy loco esto del Zoom, poder charlar con ella, porque esto, digo, 30 años atrás, se puede decir que fue uno de los primeros, por no el primero, eh, femicidio, el primer femicidio que tuvo relevancia en los medios. Esto que decís vos, esto de ver, te pueden pasar cosas malas, ¿sí? Pero la imagen de esa monja, esa hermana chiquita, porque es chiquita físicamente, pero con esa fortaleza enorme al frente de esas marchas, yo no me las olvido. Hay una generación que no la olvida y generaciones más jóvenes que frente a la cantidad de casos que fueron apareciendo y creciendo con los años, redundan en esto de el no recordar el nombre de un montón de víctimas. Pero igual la historia de... aunque no sepan quién es, está buenísimo mirar la nota porque te reconcilia con las instituciones, porque tiene un pensamiento evidentemente muy avanzado, y está bueno escucharla. muy Tiene, avanzado, tiene una fortaleza, una alegría por la vida. Vamos a decir la edad porque la dice ella en todos lados. Está por cumplir 80 años y es digna de mirarla para tomar ejemplos. Hablamos de la iglesia, del rol de la iglesia católica, qué pasa con la fe. Una entrevista imperdible, ¿sí? Y me encantó entrevistarla. vamos a verla. Acá arrancamos la entrevista con la hermana Marta Peloni, con Marta. Hoy tenemos una sensación, esa sensación de que uno la conoce de toda la vida, la estamos conociendo en persona o en Zoom hoy. La realidad es que la presentación para una generación entera no es necesaria. Una generación que con solo mencionar su nombre recuerda la fortaleza, la lucha de esta mujer enorme, pero también es cierto que hay una generación también que creció a posteriori, que por ahí necesita que le contemos solo cómo es que esta gran mujer se hace pública, se transforma en una persona pública hace 30 años, ¿sí? Cuando el 3 de septiembre, ¿sí? Aparece una de las alumnas del colegio donde Marta era la madre superiora, el colegio del Carmen y San José en la provincia de Catamarca, aparece muerta en un zanjón, y es un poco lo que creo que representa
el primer femicidio, cuando en realidad 30 años atrás esa palabra no estaba en el lenguaje de la sociedad. Hola Marta, ¿cómo le va? ¿Qué Un tal? placer. Buen día, ¿cómo están ustedes? A Bien, ver, vamos a ir y volver un poco en la historia porque además tiene una historia maravillosa, pero vamos a hablar un poco de esto porque justo estamos muy cercanos a la fecha, el 3 de septiembre, fue la semana de María Soledad Morales, y la realidad es que queremos que usted nos cuente un poquito cómo es este caso para las generaciones que lamentablemente con tanto caso en los últimos años, a veces se desdibujan y se pierde el nombre de las víctimas. claro. Bueno, es muy sencillo. Era la rectora del colegio del Carmen en Catamarca. Eran 3 bachilleratos en uno, un colegio inmenso. Bachillerato común, bachillerato biológico y el comercial. María Soledad era alumna del bachillerato común, 5º año, junto con sus compañeras. Todo el año habían peleado, discutido a qué curso, cuál de los bachilleres le tocaba hacer el baile de la elección de la reina en la Semana del Estudiante, porque con ese dinero que ganaban se hacían el viaje de egresada. Así que era vida o muerte ganar ese turno, que lo venían llevando muy bien, y no, como yo ingresé ese año como rectora ahí en el colegio, no sabía lo que había pasado años anteriores. Así que me encontré con una discusión que duró hasta septiembre, que al final quedó el curso de María Soledad, que eran las ganadoras para realizar el baile. Como rectora ese 7 de diciembre, la semana del estudiante que preparaban entre todos los colegios, y como gobierno peronista, digo yo, de los SADI, tenían armado ya desde años atrás que todos los años una radio comunitaria la colocaban al servicio de todos los estudiantes de los tantos colegios públicos y privados que había en Catamarca. Así que nuestras alumnas eran parte de esa radio comunitaria, que es lo que facilitó en el momento de la desaparición de María Soledad, sobre todo el día que se la encontró muerta, la convocatoria de todos los colegios. María Soledad fue a organizar, ese día se hicieron la rata. Yo me acuerdo, 8 de la mañana, 7:30, saludando al alumnado en el micrófono, y la veo salir del aula en particular de vaquero, y digo, ¿y esta? Pensé para adentro, la reconocí enseguida. Había venido a ver si quedaba alguna de sus compañeras dentro del aula, porque se hicieron la rabona y se fueron a arreglar el salón. No les había dado permiso yo, así que, bien. Esa noche no volvió a su casa. El día sábado, como acostumbraban las chicas de las chacras a quedar en casa de familias conocidas a dormir, los papás tranquilos, porque María Soledad teóricamente tenía que quedar en la casa de una de las familias que había pedido permiso. No apareció, y el día domingo ya se preocuparon porque María Soledad no volvía. El día lunes empezaron a buscarla, a preguntar, yo hasta ahí nada. El día lunes, esto fue para mí patético, esa primera hora de las 8 de la mañana, un módulo, yo tenía catequesis en un 4º año que daba al patio del colegio. Las puertas abiertas, era un día, estaba muy fresquito, eso sí, temprano, y veo parado un señor que me miraba, yo estaba hablando, había empezado la hora, y se conoce que, claro, le dijeron, mire, no la podemos molestar a la hermana porque está dando clase. Se bancó los 45 minutos del módulo, parado ahí, sin pestañear. Yo decía después, y es el día de hoy que lo tengo tan grabado, ese hombre, si yo hubiera estado en su lugar, hubiera gritado, le hubiera contado a todo el mundo lo que estaba haciendo, buscando a su hija desde el día sábado. Y cuando lo atiendo, después que terminé mi hora, y salgo, señor, usted me espera a mí, no le ofrecieron sentarse, no, hermana, y ahí me larga todo. Me fui con él al aula de las alumnas a preguntar qué sabían ellas, no sabían nada. Bueno, ese hombre estaba desesperado. Todos, ahí entramos ya en un pánico de qué pasó con María Soledad.
Este hombre se fue al ver que no había ninguna respuesta, a seguir caminando, preguntando, a ver, voy a ver otra vez a la policía, voy a ver esto. Y a eso de las 11 de la mañana volvió al colegio ya gritando que la habían encontrado muerto, era el día 10. La habían encontrado muerta. Así que fue terrible todo eso, ¿no? Las alumnas entraron en un pánico dentro del aula, gritos, rompieron vidrios. Bueno, hubo que contener ese pánico colectivo. Así que evacuar todo un colegio de 1.500 alumnos fue terrible eso. Todo el mundo colaboró. Yo ni sé qué pasó, pero me encontré con ese curso. Éramos como 7, 8 profesores acompañando a esas chicas, tratando de calmarlas con alcohol, y después sacarlas cuando se vació, se desocupó el colegio, sacarlas a la galería y acostarlas, darles algo que tomen, esperar que se pase, que nos tranquilicemos todos, y llevarlas a cada una a la casa. Nadie se podía ir sola, era una cosa tan horrible, realmente tétrico, ¿no? Una cosa no esperada, adolescentes que vivan un momento así, muy difícil contener un colegio en esas circunstancias, ¿no? Así que fue el drama que todavía hoy lo tengo grabado, fue lo más fuerte que viví, junto al velatorio. A las 2:30 de la tarde ya estábamos en el velorio, y esto lo cuento porque es sintomático. Había como 4 o 5 autos policiales con policías que enseguida vinieron al humo a querer llevar a las chicas a declarar a la comisaría. Entonces, se imaginan mi sorpresa. Yo en ese momento tenía 48 años, 47, 48, sí, 30 años han pasado, y todavía me sentía, siempre parecí menos edad de la que tenía, me sentía como, y yo acá con todas estas chicas y ahora tener que llevarlas a la comisaría. Y se me ocurrió decir sin saber, digo, no, pero son menores de edad, los padres no están, ahora no es momento de ir a la comisaría, ya van a ir después. Bueno, y tuve que sujetar, la primera frenada fue a esa policía que quería llevar a las chicas solas a declarar. Como no me convencieron a mí, bueno, y el último fue en ese día, que yo permanecí hasta las 11 de la noche, fue que ningún profesor de los que vinieron se animaba a escribir nada para hablar el día siguiente en el entierro. Yo decía, Dios mío, ¿y quién? Pero nadie, todo era una impotencia total, porque además ya se hablaban muchas cosas. Entonces, bueno, me tocó a mí, cuando volví a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, mejor dicho, ponerme a ver si escribía algo, no me salía nada. Así que resolví acostarme un rato, tratar de conciliar un poco el sueño, pero a las 3 ya me levanté a ver si podía escribir algo. Y bueno, y así sucedió ese día, y a partir de ahí lo que ustedes ya conocen. Toda la historia que en definitiva tiene que ver con una lucha por el encubrimiento que empieza a ocurrir en torno a la muerte de María Soledad. Es una historia que todos conocemos. Ahora, hace unos días atrás, estuvo la mamá hablando, estuvo Ada hablando, y sigue dando mucha tristeza escuchar a esa madre. Esto de todos ya conocemos los nombres. Lo cierto es que para quienes no lo conocen, fue una lucha que arranca con todo un pedido social que se arma básicamente con lo que se conocen como las marchas del silencio. Una provincia entera que empieza a unirse para pedir justicia, entendiendo todas estas cosas raras que ocurrían en torno a el encubrimiento, porque todos lo conocemos, un caso donde estaba involucrada gente del poder, ¿sí? Que de hecho empiezan a manifestarse para el Día de la Primavera. Es la primera marcha en la que usted no fue. Primer marcha que convoca más o menos 2.000 personas, ¿verdad? Donde usted pide silencio. Igual usted siempre dice que no es la creadora de las marchas del silencio, que las marchas se crearon solas. Cuente un poquito lo de las marchas. Bueno, esa mañana, después del entierro de María Soledad, fue un día jueves justamente, porque hubo 2 días que no pudimos dar clases.
el colegio no estaba en condiciones de... Bueno, uno era asignado por la reglamentación, pero otro día más me lo tomamos todo porque nadie podía venir a hablar ni dar clase, en una palabra. Así que un jueves se abre el colegio, viene todo el alumnado, y a las 8 de la mañana yo ya tenía al jefe de policía con un montón de policía en la dirección, sentado, que venía a explicarme las 3 hipótesis que le podría haber sido la causa de la muerte de María Soledad. Bueno, yo empecé a escucharlo, un hombre muy nervioso, cada tanto lo interrumpían para firmar cheques, traerle mensajes, tal es así que como así había ruidos afuera de las alumnas, tuve que salir y decirle a la portera y a una preceptora, por favor, que traten de mantener el silencio de las alumnas. Dice que están por salir para ir a la catedral a rezar. Ah, bueno, sí, pero con permiso de los padres. Y así salió esa primera marcha, con permiso de los padres, acompañada de los docentes, y se fueron en silencio porque yo les pedía, por favor, porque el comisario, ¿qué me dijo? Ya se la veía venir, me dice, bueno, pero hermana, usted se hace responsable de esta salida de las chicas. Y no pude hacer nada, no pude mediar, cuando vi que las alumnas querían ir a rezar y que ya todos no querían saber nada con la policía, era algo que se sentía en el ambiente. De hecho, después las marchas empiezan a organizarse porque los empiezan a controlar desde el Ministerio de Educación a partir de las 6 de la tarde, en función del horario del colegio. 2.000 personas, 4.000, y las marchas llegaron a 30.000 personas, lo cual implica, te cuenta esto de lo que era estar ahí, sentir que lo único que se escuchaba eran las pisadas sobre el asfalto, ¿sí? Tal cual, tal cual. Y después que en la Casa de Gobierno había filmaciones todos los días, porque las maestras jardineras de los turnos tarde, que salían a esa hora, se sumaban a las marchas y empezaron a quedar cesantes las de las escuelas públicas, que venían y ya en los diarios empezaba a salir esa queja, que las estaban filmando, eran seguidas, y bueno, y la protesta. Esto dio un clima ya a toda la sociedad de repudio, de indignación, y empezaron a aparecer otros reclamos de justicia, motivo que a mí me llevó en un momento dado, a mitad de las 63 marchas que hubo mientras yo estuve en Catamarca, más o menos la número 30 aproximadamente, dije, no, esto ya es una invasión de toda Catamarca en reclamo de justicia. Entonces yo decidí un día, esa fue una estrategia que se me ocurrió y salió buena, salir de adelante, dejar a los Morales como símbolo de reclamo de justicia por María Soledad, y yo irme al medio de las marchas con el pueblo, porque suponía que la prensa me iba a venir a preguntar al final de la marcha qué había pasado, por qué no acompañé a los Morales en la marcha. Efectivamente, entonces pude decir todo esto, porque ya es un pueblo que está reclamando justicia por tantos problemas que ha sufrido justamente con el Poder Judicial, de encubrimientos, de otras muertes, de secuestro de personas, robo de tierras, de casas, problemas de todo tipo, despidos. Entonces ya era un ambiente muy, 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 muy viciado de no poder acceder ni a la policía ni a la justicia con verdad, ¿no? Así que... Usted entendió como una estrategia que la prensa y la prensa de Buenos Aires, en este caso, era una forma para usted también de defenderse. También, sí, obviamente. Yo tuve a Fanny Mandelbaum, que soy amiga del alma, desde entonces quedamos amigas. Ella se instaló con permiso de sus superiores, digamos, de sus jefes, para investigar el caso, como lo hizo también Julio Bazán. Hubo varios periodistas y algunos de Córdoba que trabajaron muy, muy bien. Y gracias a ellos podemos decir que parte de la investigación, porque salíamos nosotros, que es lo que yo recomiendo siempre, cuando desaparece alguien,
hasta que se lo encuentre y después se investiga qué pasó. Hay que recurrir a los medios para la imagen y los datos. Y después los vecinos, la familia, los celulares, siempre lo más cercano. Y ahí todos. Ese es como tratar de llenar el tablero de un ajedrez, que después se van moviendo las piezas, ¿no? Pero hay que armar el tablero. En estas primeras sensaciones, en estos primeros momentos que usted cuenta tan vívidos, no sé si está bien preguntarle esto, pero ¿se enojó con Dios? ¿Perdió la fe? O sea, frente a una injusticia tan grande, ¿uno se enoja con Dios? Digo, y se lo dice a alguien que se enojó. Mirá, yo respeto mucho porque sé las vivencias religiosas son tan personales, tan particulares, ¿no? Y las tantas religiones, porque yo digo, Dios es uno solo, las religiones son los caminos donde llegamos a ese Dios único, pero yo soy de carmelita, misionera teresiana. El Carmelo tiene como centro de la espiritualidad la contemplación. ¿Y qué se contempla en la oración, en esos momentos que vos tenés de encuentro con Dios? Contemplás la vida, contemplás la realidad. Entonces, para mí es algo muy fuerte. Yo enojarme con Dios nunca, porque a Dios lo llevo adentro. Yo lo llevo en mi realidad a Dios. Ese es cuando hacemos oración a la mañana, nosotros tenemos entre oraciones rezadas y contemplativas, tenemos una hora más o menos. Bueno, yo le presento el día, la bandeja con todo servido. Bueno, Señor, dame luz, dame luz. Bueno, la palabra de Dios es la que me da la luz. Yo hablo con Él, pidiéndole que me ilumine, que me haga ver, que me haga discernir, que esa capacidad me la da Él, la naturaleza que me regaló. Bueno, a ver, vamos a ver, no, pero sí profundizar la fe, ¿no? Y ahí vamos un poco a la historia, a ver, una historia maravillosa. ¿Cómo es esto del llamado? Del llamado a la vida religiosa, muy joven lo sintió. ¿Y sabés por qué, Laura y Marianela? Porque lo esencial en la vida del hombre, que lo descubrimos si nos han dado una educación afectiva y efectiva desde chiquito, hemos aprendido a amar. Es decir, amar las mascotas, amar tu familia, amar los juguetes, amar el estudio, amar los compañeros. Esa educación en el amor. Lo más grande que tenemos el ser humano es la capacidad de amar. Lamentablemente. Sí, pero, a ver, la tenemos, pero una cosa es el amor en el que uno se cría, pero usted ha contado en otras entrevistas que lo siente a los 17 años, y hay fotos, era divina, tenía noviecitos, a los 17 años, y que su papá le dijo, espera un poquito, espera un ratito más a estar más. Me conocés bastante. Nosotras hemos leído de todo. Esto, ¿cómo es? Lo hablamos con Maru. Bueno, es un problema de amor, fue un problema de amor. Es decir, esa crisis de la adolescencia que te enamorás de todos los chicos, muy sociable, pero a la vez tímida, y entonces era el aceptar, no aceptar. Yo me enamoraba, yo decía, ay, si pudiera casarme con todos los que me gustan, con todo lo que siento. Claro, te das cuenta, te tenías que quedar con uno. Por eso digo, yo siempre, se van a reír, pero siempre he caminado en la cornisa. Cuando uno camina en la cornisa, corres el peligro de que te podés tumbar para un lado o para el otro, ¿no? Yo podría haber sido en algún momento una mala mujer, es decir, desviar el camino del amor. Y sí, tengo que decirlo, porque todo depende de los valores que te inculcaron y tu desarrollo, ¿no es cierto?, tu potencialidad, para dónde la encaminás cuando vas teniendo conciencia. Bueno, yo agradezco a mi padre que me tuvo cortita,
Sí, y que se fue así, pero con una libertad responsable que me iba largando de a poquito. Por eso, cuando yo aparecí, al recibirme de maestra, que quería ser religiosa, ya decidido, me dice, no, vos todavía se rió, dice, si yo te viera con vocación te dejo entrar ya, pero te pido que hagas vida normal y a los 22 te vas sin pedirme permiso. Y así fue, no le pedí permiso, me fui sin... dejé una carta. A ver, vengamos un poco al presente a partir de esto. Hay como números o estudios y demás que hablan de un descenso, ¿sí? Que va creciendo, el descenso va creciendo con los años en cuanto al ingreso de seminaristas y novicias, o sea, como un tema a nivel mundial, pero que en Argentina se nota más por ahí que en relación, o sea, o a diferencia de otros países de Latinoamérica o de Europa. Como, a ver, un problema si queremos, de enrollment y de retención. Sí, yo creo que se debe, la mayor parte de las causas, por lo menos en la vida religiosa, por las estructuras de nuestras formas de vida, ya no van más. Es decir, se han encontrado otras formas de ser religiosa sin necesidad de vivir en una comunidad estructurada con las costumbres que nosotros aprendimos, mamamos, aceptamos, ¿no? Porque jamás dudé de mi vocación. Tuve las crisis normales de toda persona en las distintas etapas. Me acuerdo en un momento, por una agarrada de esas de ideológicas, podríamos decir, dije, no, esto no es para mí, yo me voy. Bueno, y lo dijimos dos, y al día siguiente, cuando nos enteramos que había salido una compañera nuestra que se fue, que se acababa de recibir de profesora de matemáticas, digo, vino a estudiar matemática y ahora se va. Y bueno, y nos olvidamos de nuestra salida, mirá vos de los fundamentos que teníamos, es decir, eran las rabietas o las crisis que te llevas en cada momento. No, yo de mi vocación no dudé nunca, porque es un tema de amor. Yo tuve que decidir qué quiero amar, a quién quiero amar, cómo voy a amar, y cómo me voy a hacer en la vida con esta capacidad de amar. Lo que sí me daba cuenta que mi capacidad de amar era muy grande y con ganas de proyectar en la vida del prójimo, porque en realidad la religión nuestra, el Jesús al cual yo me casé, me enamoré, dije, este es el Jesús que a mí me va a acompañar en lo que quiero dar en la vida. Y bueno, yo quiero ser madre, pero madre no biológica. Todas las noches, esto se lo decía ayer a una chica, que hablando sobre las vocaciones, digo, mira, yo lo que tuve siempre claro, que yo soy madre, no he sido madre biológica, pero a la noche me pregunto y le digo al Señor, ¿cuánta vida generé hoy? ¿Cuánta vida engendré hoy? ¿A quién le di vida? Ahora, ¿qué vida le di? Es precioso, es una mirada preciosa. Otro dato, otra cosa que nos impactó en esto de leerla, antes de Catamarca tuvo cáncer de mama, hizo un pacto con Dios. Cuéntelo usted. Ese me tiene agarrada, me tiene agarrada porque no me deja terminar. Y bueno, sí, fue una sorpresa, no lo podía creer, porque siempre gocé de buena salud. Y era en el verano, pero de la noche a la mañana me apareció como un huevo, salió en una mama, y cuando y tuve que hacer las biopsias, dice, mira, te dio positivo, te tengo que sacar, aquí hay que operar ya. Bueno, en una semana tuvimos que decidir la operación, y bueno, yo tenía 46 años, 47, llorando delante del crucifijo, le dije, mira, yo la verdad que tengo ganas de vivir, pero acepto la voluntad, si se me acabó la vida, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero lloraba, y le digo, yo te pido, si vos me querés dar salud, me podés regalar un poquito. Yo le pedía a Dios, a Jesús,
lo miraba en la cruz y digo, si vos me regalás un poquito más de salud para vivir, yo te prometo que no voy a desperdiciar ni un minuto del que me regales. Y bueno, y me fui a la operación con ese canje que le hice a Dios, ¿no? Y tenía una confianza, una fe de que iba a salir bien. Bueno, no pude saber si había salido bien porque había que hacer la biopsia después de la operación, pero pasé bien toda la operación, me hice amiga de todas las enfermeras, de los enfermos, cuando ya estaba acá levantada iba a visitar las camas de al lado, así que no me querían dejar ir del hospital. Me operé acá en el Hospital Diego Thompson, que estaban nuestras hermanas atendiendo en ese entonces. Muy humilde el hospital, pero una maravilla de médicos. Así que, bueno, y me tomó la palabra, porque cuando yo me sané me trasladaron, yo no pedí ir a Catamarca, pero sí pedí un año que no quería rectoría, porque yo desde que me recibí estuve 33 años de rectora de colegio secundario, así que era vocación docente, porque amaba a los adolescentes, pero siempre en la rectoría, animando, creando grupos, uniones de padres, centro de exalumnas, y bueno, ¿qué va? Que al año dije, no, muy buena la laica que estaba al frente del colegio, y yo había tomado todas las catequesis, armé grupos, armé un montón de cosas, pero no tenía la libertad para poder influir en el colegio con lo que organizaba. ¿Por qué? Porque el colegio era más quedado, más quieto, no había tanto movimiento, que era lo que yo quería. Y entonces al año siguiente, gracias a Dios que tomé la rectoría, porque si no hubiera tomado la rectoría, ese año pasó lo de María Soledad. Mirá lo que... Y a la chica, y a la laica, sí, que amorosa sí. Eso. La profesora que había estado de rectora, que amorosa, una profesora de matemática, muy buena chica, cada uno con su modalidad, ¿no es cierto? Quedó en el cargo que tenía antes, que era directora de estudio del secundario. Así que gracias a ella, que cuando yo estuve todo el año después de la muerte de María Soledad atendiendo casos periodistas, así que ella prácticamente sentada en el escritorio de al lado hacía de rectora, porque gracias que había sido la que había estado anteriormente, una chica amorosa. Marta, y de Catamarca te tuviste que ir. Sí, me armaron el viaje, eso fue un arreglo entre el obispo y el presidente Menem. Bien, bueno, de superiores. Ahí... Sí, era cantado. Así que, bueno, pero mi etapa estaba cumplida, así que eso lo miré también desde la fe. Te fuiste a Goya. Bueno, ahí fui a Goya y el día que vinieron a presentar, porque ya habían pasado como 2 años, ya imagínense que hicieron la película en ese interín. Bueno, el día que fueron a presentar la película, a mí sentí una bronca, porque hacía poco que estaba en Goya, y ya me cambiaron los temas. Me piden que pase en el salón donde se presentó la película de María Soledad, que pase a hablar el director, y pasé yo. Y cuando habló primero el director, y cuando tuve que hablar yo, le digo, miren, la película la vieron, conocen la historia, el director acaba de hablar, yo les voy a presentar una denuncia distinta a la de María Soledad. Y ahí largué lo de la venta de bebés. Fue un escandalete, se pueden imaginar. Los medios que vinieron para ver lo de María Soledad se llevaron la venta de niños de las empleadas domésticas de casas de ricos, que quedaban embarazadas, todo entre comillas, y tenían que entregar el niño para poder permanecer en el cama adentro. Es tristísimo, con la promesa de que los iban a poder ver. Habían pasado 2, 3 años, no le traían los chicos, porque uno estaba en Francia, el otro en Alemania, el otro en España, y encontraron a Marta Peloni que podía reclamar su hijo.
Pero ¿qué pasaba? Yo las voces anónimas de los teléfonos no las podía recibir. Digo, chicas, si ustedes no, ya llevo 5, si ustedes no me traen, no me presentan quiénes son las que, o sea, ustedes mismas, no, es que no podemos porque imagínense que perdemos el trabajo y que... Bueno, entonces nada, pero lo largué y empecé. ¿Qué pasó? Al hacerme pública por el tema de tráfico de niños, apareció al poco tiempo una chica que le habían ofrecido darlo. Así que estaban los alemanes en el hotel, me llevé la prensa, cuando me viene a decir de que habían venido los alemanes y la abuela le dijo, no, a Alemania no va a ir, si queda acá sí, en Buenos Aires, a vos te dijeron que en Buenos Aires, bueno, pero a Alemania dejamos el chico acá. Ah, sí, bueno, entonces con la prensa al hotel se destapó la olla, y era la asesora de menores, Nunca con su tuviste miedo, Marta. marido que era abogado. Entonces imagínense, y después aparecieron jueces que tenían, porque se hacían con escritura las adopciones, pero salían legal. Eso es lo más triste, porque en esa época todavía, o sea que nosotros mediante la investigación, que después Caritas de Alemania me ayudó a hacer una investigación mucho más completa, hay videos sobre esto, bueno, y tuve abogados que trabajaron con agencias internacionales que preparan las carpetas de las parejas que quieren y buscan niños. El otro día ayudé a una a darle todo el material que tenía guardado de las investigaciones o notas que me han llegado, ¿no? De denuncias. Bueno, el tema es que el tráfico de niños fue muy, muy alevoso. Pino Solana, su hijo, hizo una película en el Nordeste, con todo nuestro trabajo. Muy buena es la película. O sea, una luchadora, donde está una luchadora. Estuvo en la marcha de Nisman. Ah, En sí. silencio estuvo en la marcha de Nisman. Sí. Y también estuve en la primera, el día de la lluvia. La de los paraguas. En esa, la de los paraguas, luchadora. Buenísimo. ¿Cómo es, Marta, la relación con el Papa Francisco? Muy buena, muy buena. Ahora no tanto, pero el Papa Francisco a mí me ayudó a salvar una situación de denuncia que tenía de Monseñor Storni, obispo de Santa Fe, que en esa época, imagínense que no se hablaba ni de preservativos, ni de diferencias sexuales, diversidad sexual, no se hablaba de lesbiana, no se hablaba de... Bueno, yo había ido con Claudio Lozano, participaba con la CTA en un proyecto siempre con la pobreza de los chicos y de los hogares de niños, el salario universal por hijo, que después lo puso Kirchner cuando vino al gobierno, pero anteriormente estábamos trabajando en el FRENAPO, que era un frente para la justicia social, ¿no? Siempre con pastoral social. Bueno, habíamos ido a Santa Fe, a la universidad, para este tema, porque en las parroquias también colaboraban con este tema del salario universal por hijo, y había ido la prensa nacional porque en Santa Fe se había sancionado la ley de salud reproductiva. Después de esa sanción se vinieron a la universidad y a mí me toma TN y me saca del contexto en el que estábamos. Me preguntaron algo del FRENAPO y después me llevaron a la ley de salud reproductiva. Y bueno, yo hablé con toda naturalidad. Digo, miren, yo les voy a decir cómo nosotros atendemos y cuidamos a nuestras mujeres de barrios muy humildes y sobre todo a las del campo. Vivía en Corrientes. Tienen, por lo general, la mujer pobre y sobre todo las del campo, tienen entre 10 y 15 hijos, porque es la riqueza que tienen. La única riqueza son los hijos, la naturaleza y los animales dentro de la naturaleza. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a una mujer con 15, 14, 12 hijos
que tienen maridos que como no han tenido promoción humana como ellas tampoco, ni sus hijos, hablo de pobreza por falta de promoción humana, no solamente la económica. Son alcohólicos, lo único que tienen el domingo es el bar, me vas a buscar al bar, me vas a buscar al boliche en el campo. Alcohólicos, alcohólicos. Bueno, los 3, 4 hijos, 3 últimos hijos tienen discapacidades cuando nacen. Entonces la pregunta mía que le hice al periodista, le digo, Dios no, o mejor dicho, me la hice yo, Dios no puede querer esto, Dios no puede querer esto. Que nazcan hijos deficientes por falta de promoción humana. Entonces nosotros le aconsejamos el ligamento de trompa. En esa época hablar del ligamento de trompa, no la cirugía, ligamento de trompa, digo, preservativos o algún diafragma, algo que, bueno, todo eso se pueden imaginar que fue motivo de denuncia al Papa. En ese entonces, Monseñor Storni, que era el obispo, me denunció. Y además, porque me acuerdo que Marta Dillon... Marta, y ahí, para Francisco, ahí todavía era Jorge Bergoglio, o sí, ya era Jorge Bergoglio. Era Jorge Bergoglio. Así que el Papa era otro, era el Vaticano fue la denuncia. Bueno, el otro tema era el de las lesbianas y homosexuales. En esa época también hablar de diferencia, de diversidad sexual no se aceptaba, sino más y menos en la iglesia. Entonces me pregunto, digo, miren, yo tengo amigas lesbianas, yo soy heterosexual, pero tengo amigas lesbianas, amigos homosexuales, son grandes amigos. Digo, ¿y qué problema hay? La persona es la misma. Bueno, me hicieron así un agujero grande porque 2 años me carté con Ratzinger, que fue después el Papa Benedicto XVI. Claro. Porque yo lloré cuando lo anunciaron Papa. Porque 2 años y me salvó Bergoglio, porque un día ya desesperada me habían dado, carta iba y carta venía en esos 2 años que tenía que retractarme en diarios de tirada masiva. Entonces yo cambiaba el título, pero adentro el contenido le daba vuelta y no me iba a retractar. Entonces, conclusión, la penitencia vino al final. Tenía que ir 1 año a Chile a hacer un retiro espiritual para reconsiderar mi trabajo, mi misión de religiosa. Para no hablar con nadie. Bueno, Y para no hablar mucho. Dios quiso, por eso yo les digo, yo lo llevo a Dios adentro. Esa tarde iba a misa porque no sabía qué hacer, ya había llegado la sanción. Y entonces, no va que me lo encuentro a Bergoglio en la calle. Él me reconoció. Dice, ¿qué andas haciendo acá? Digo, ay, pero yo creo en estos milagros. Yo necesito urgente hablar con usted. Bueno, venite mañana a las 9, y se la hago corta. Hablamos de los 2 temas de la denuncia, yo ya llevaba siempre ando con la carta hecha, la última, reformulada, bueno, porque sé que tengo que escribirla yo, y bueno, así que me fui con una última carta. Y me dice, mira, a mí también me vinieron a preguntar acá de la Casa de Gobierno qué pensaba de la salud reproductiva, y le dije 3 palabras. Preservar, transitorio y reversible. Miren, eso yo, las capacitaciones que doy hoy, las coloco esas 3 palabras, contándole lo de Bergoglio. Preservativo, transitorio, ligamento de trompa, o reversible el ligamento de trompa, y transitorio, un diafragma. Hoy les damos los chips a las chicas, les colocamos los chips, bueno, ¿te das cuenta? Eso yo lo dije en aquel entonces, y no sirvió para una... Marta, en el contexto de la Iglesia Católica sigue siendo polémico un montón de cosas. Sí, todavía sí. Bueno, y el otro tema de la homosexualidad me dice, bueno, mira, la mujer por lo general no es promiscua, pero el hombre sí. Entonces yo, cuando a mí me toca, dice Bergoglio, un homosexual en el confesionario,
yo lo voy llevando despacito, dice, durante un año, charlando con él, hasta que se quede con la pareja. Porque Dios lo que bendice es el amor. ¿Qué me dicen Y ustedes? Una maravilla. hablando de eso, ¿qué pensás? Porque él lo pensaba y ahora lo sigue pensando, ¿qué pasará con eso, no? Y es el amor, él sigue... No, pero a ver, Marta, La bendición, escúchame, yo he dado bendiciones también, no la ha no, querido no, dar el párroco, se la he dado yo y sé que tiene valor. Sin duda. obvio que tiene valor porque además lo tenés adentro, pero pará, Marta, vos estás hablando de una, bueno, ya te tuteamos, ya está, empezamos con el Vale, bueno, vale. ya va, Marta. Marta, vos estás hablando de estas cosas y Sí, ahora la pregunta es un poco en relación, digo, vos contaste esta charla con Bergoglio, que por cierto muestra mucha flexibilidad y demás, pero a los espero. fines a los fines de la Iglesia Católica, vos al principio hablaste de que las religiones son los caminos diversos para llegar a un solo Dios. Sí. ¿Qué opinión te merece por ahí los métodos, si querés y con el mayor de los respetos, más cercanos al marketing, que trabajan otras iglesias, desde la iglesia evangelista con el rock evangélico, la posibilidad de grabar las ceremonias y transmitirlas en redes? Esto del acercamiento a los jóvenes que por ahí todavía la Iglesia Católica no tiene. ¿Qué opinión te merece esto? Y bueno, esa es una deuda que tiene la Iglesia con por la falta de formación que todavía le carecen nuestros seminaristas en la Iglesia Católica. Es la formación que le dan. Yo he discutido muchísimo, he peleado muchísimo, porque también he trabajado en un seminario de formación de los seminaristas. Y sé lo que te dejan decir y lo que no te dejan decir. Así que no, falta mucho, mucho. Ahora, la iglesia somos todos, somos vos los que participamos en la iglesia, los cristianos somos todos iglesia. Entonces, yo no me hago drama por la iglesia es pecadora y es humana, no me hago drama. Así que a cambiar las cosas depende también de nosotros que empujemos, hay que empujar. Yo no me callo. Por ejemplo, tengo el tema... Fíjate, lamentablemente, fíjense, se murió mi obispo tan santo, que lo tuve poco tiempo acá en Santos Lugares, Monseñor Aníbales, que apenas llegué me llamó, yo ya lo conocía de Río Gallego, me llamó para integrar el equipo del obispado, que todos los obispos tienen ahora obligación por mandato del Papa, de tener un equipo de gente seguidora de los casos de curas abusadores. Bueno, así que me llamó y ahí me presentó una chica abusada por un sacerdote que está preso, y cuando formé el foro de acá de Santos Lugares, él vino a las 8 de la mañana y la trajo a la chica para que dé su testimonio. Bueno, increíble, increíble, ¿ven? Hay casos y casos, pero son contados. Ahora, nos falta mucho, falta mucho. No, porque a ver, por ejemplo, yo te iba a preguntar qué opinión también te merecía un poco la postura de la iglesia oficial, lo que se conoce como cabeza de la iglesia en relación al crecimiento de la pobreza. Con el mayor de los respetos de gente como vos y una cantidad enorme, ¿sí?, de hermanas, de curas que laburan en el centro mismo de la pobreza, ¿no? Pero hay como cierta pasividad en torno a lo que, o sea, el crecimiento de la pobreza, el uso que se hace en muchos casos de la pobreza, es ahí donde digo, a ver, uno a veces habla de la iglesia y habla de la cuestión oficial, después tenés los casos y las experiencias cercanas donde ves el trabajo que hace gente como vos. Sí. Y bueno, mirá, yo creo que en esto hay que ser crítico en lo que vos te toca de cerca, que a lo mejor lo tuyo es distinto de lo mío, pero lo importante es que cada uno dé una respuesta a eso que ves como una crítica que la iglesia tiene que cambiar, que no podemos aceptarle. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que esté silenciosa, no todo, pero que esté silenciosa ante las cosas de corrupción que están pasando. Los casos de corrupción.
Yo quiero saber qué va a pasar con los... Se robaron la plata. No me interesa que sea Paco, Susana, el que sea, y para todos los gobiernos. Pero mientras tengamos corrupción en nuestros gobiernos, y bueno, no pensemos que la pobreza se va a solucionar. No Sí, solo eso. sin duda. La contracara de la corrupción es la pobreza, porque la plata que se roban es la plata de Claro, la gente. ahí está, ahí está. Bueno, y no hay una palabra frente a eso. No sé, bueno, yo que cargue cada uno con su conciencia, ¿no? He participado en reuniones de pastoral social donde hay un obispo que por ser de pastoral social dijo un montón de cosas y estaban el gobierno presente, no era este, era el otro. Bueno, el pobre poco menos que lo cascotearon. Pero es que es así, no hay vuelta que dar. El anterior, el que sigue, El siempre que se van sea. sofisticando más y siempre terminamos en el mismo lugar. Exactamente, ahí está. Por Me eso yo digo, Que por puede lo menos la organización que nosotros tenemos, podemos debatir y se debaten, fíjate, fue el tema del aborto, pero nunca a nivel de cúpula nuestra. Nosotros no podemos ser ni partidistas, ni... tenemos que dejar que la gente crezca, que el pensamiento tiene que ser tan crítico en los debates, donde todos busquemos el bien común, el bien que nos hace a todos, no solamente a uno. Marta, Bueno, ¿qué pensás sí, trabajando? Vos ahora estás trabajando en la ONG Infancia Robada, ¿sí? sí, sí, Tratás con violencia familiar, abuso sexual, sí, todo sí, ese sí. tipo de cosas, y ahora dijiste la palabra aborto. ¿Qué pensás de la legalización del aborto? Bueno, yo defiendo la vida, Sí, defiendo la vida, la dignidad de la persona en todos los aspectos y en la criatura que está para nacer también la dignidad. Pero acompañamos a las dos, te aclaro. ¿Cuántas chicas han quedado mal? Sobre todo, te digo, en nuestros foros se acerca la que abortó, la que ya abortó y quedó mal porque, bueno, quedó mal de salud, quedó mal psíquicamente, o no, pero hubo peleas en la familia, la marginaron. Defendemos las dos, y hay que acompañar a las dos, ayudar a las dos. Así que esto es, yo creo que la dignidad de vida es para el que se equivocó y para el que no se equivocó y para el que cree que no se equivocó. ¿Eh? Una maravilla. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Contá cómo estás trabajando, estás experta en Zoom. Me siento mal en este sentido. Estoy muy contenta porque descubrí el Zoom, que es la salvación para nuestra red. Pudimos abrir 10 foros hemos abierto, que están trabajando, y al ser gente joven la que está en los foros, porque son mamás, fíjense chicas, ¿no? Son mamás jóvenes, con sobrevivientes ellas, de los hijitos pequeños abusados por sus parejas. Bueno, y tengo un grupo grande en Carlos Paz con toda esa marcha que hicieron el otro día en Córdoba, de basta de abusos, bueno, porque los que están metidos son sus parejas, que algunos son fiscales, otro juez, están metidos en la justicia, hay uno o dos sobrinos de los nocheros, artistas hay. sí, sí. Bueno, Fue nombrado hace unos meses. bueno, dale así que una de las chicas se ha tenido que ir con sus dos hijitos porque su causa todavía está atrapada allí, a Trelew, y ahora es la que coordina el foro de Trelew. Tiene una polenta esa chica, 28 años. Bueno. Maru antes te preguntó lo del aborto, y ahora me acordé que, ¿qué opinión te merece el feminismo? A ver, digo, pareciera que van de la mano, pero son dos cosas distintas. ¿Qué opinas de esto? Y especialmente entendiendo que sos mujer en una institución como la Iglesia Católica. Yo soy feminista y he participado todas estas jornadas que organizaron mi grupo de mujeres abolicionistas, donde solamente cuestionamos la violencia, es decir, la violencia del hombre, del machismo patriarcal, sobre la mujer en todas sus facetas, ¿no?
no aceptamos la violencia de la denigración como mujer, que muchas veces sin querer o queriendo, porque son maneras de pensar y de ver, nos convertimos, por ser abolicionistas, nos convertimos también en mujeres de acción violenta, ¿no? Violentas hacia nosotras mismas, porque yo no necesito desnudarme para mostrar la defensa de mi dignidad de mujer, es decir, nada que produzca violencia. Pero el abolicionismo es contra el machismo patriarcal, que cuidado, con esto que acabo de decir, tenemos mujeres machistas, nosotros le decimos mujeres con bigote, claro, porque... Nos criaron así, Marta. Sí, las criaron así, lamentablemente. ¿Cuántas mujeres defienden a estos hombres machistas y ellas son machistas también? No son muchas, pero las hay. Y en esto del abolicionismo y del feminismo, yo creo que los ismos a ultranzas se convierten en violencia. Hay que trabajarlo el tema, hay que trabajarlo y respetar los grupos, tal es así que yo dejé de ir a las marchas de los encuentros de mujeres. Y últimamente no fui más, porque era tan fuerte el peso de mujeres que te exigen cierta violencia, por ejemplo en el tema del aborto, que yo dije, no, para ir a los insultos, ir a las peleas, ir al avasallamiento, no. Entonces, pero hay que respetarlos. Y lo que sí decimos, que la trata y todo lo que tiene que ver con la prostitución, tanto de proxenetas como de fiolos hacia la mujer, es una misma cosa. La trata, el tráfico, la prostitución, son son una misma cosa porque es patriarcal, porque detrás de este machismo patriarcal está las grandes sumas de dinero, por eso decimos que es neoliberal el patriarcado machista, que saca, que conquista, que come tanto dinero. Y tal es así, con tanta fuerza, y acá viene la violencia hacia la mujer, que en la pobreza, en la falta de promoción humana, va a decir que lo hace por trabajo. Y sí, lo hace por trabajo, pero el trabajo no es digno. Es el mismo machismo patriarcal que explota a esa mujer con dinero para que ella pueda fundamentar su consentimiento. Y acá entonces, es un poco lo que nosotras a veces defendemos, o sea, se puede ser feminista y se pueden defender las cosas sin violencia. Sin violencia, vestidas como unas señoritas o con un hábito. No hay que salir a gritar o a desnudarse, como decías, para defender lo mismo y para defender los derechos que son de todas. Igual se avanzó un montón. Yo las felicito a ustedes, porque no es fácil encontrar gente joven que piense tan así, la verdad. Ya no muy somos bien. Son jóvenes. Ya somos mamás de hijas mujeres, uno a eso, eso te cambia la cabeza. Y te sí. Qué bueno, qué bueno. Pensaba si hoy hubiera sido el caso María Soledad y con todo lo que se avanzó desde los diferentes lugares del feminismo, ¿crees que las cosas hubieran sido igual o que se podría? No, yo creo que hubiéramos salido, bueno, yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido las mujeres, primero a no callarnos, sobre todo cuando nos toca de cerca, o a mí, o a mi vecina, a mi familia, a mi entorno, mi institución a la cual pertenezco, no nos callamos, y hemos aprendido también a organizarnos, no todas, pero hemos aprendido. Hay cualquier cantidad de organizaciones de mujeres que por un lado o por el otro salen. Fíjense, estas chicas nomás, solitas se organizaron, nadie les dijo,
hagan una marcha, convóquense, solas, son sobrevivientes. Quiere decir que hay un aprendizaje social, ¿eh? Y político a la vez, porque están luchando contra las estructuras de poder judicial y policial, en Córdoba. Y algo que nos da a pensar que puede haber un cambio en la sociedad. Que es lo Sí, que ¿qué te realmente... parece? Sí, sí, yo creo que el cambio falta claridad a lo mejor, porque hay algo que también tenemos que luchar, con la cual hay que luchar. El relativismo de los valores es una realidad. Todo vale, no, todo no vale. ¿Eh? Resulta que hay 2 o 3 generaciones que no han tenido límites en su educación, justamente por de que todo vale o que el permisismo, ¿no? Bueno, docentes que no han tenido límites en su educación, papás, mamás que no han tenido. Entonces vos tenés mamás que vienen a la escuela y te dicen yo no puedo con mi hijo, con mi hija. Y tenés docentes, yo que he estado al frente de colegios tantos años, docentes que te dicen, mana, yo no puedo con esta chica, yo no puedo. A ver, o no puedo con este curso. Y vos te pones a analizar, ¿qué le vas a pedir si ella no tuvo límite y no sabe poner los límites? Porque yo digo que el primer límite que hemos perdido en las escuelas es el saludo cuando entras al aula. Si yo voy a una casa, entro por primera vez en el buenas tardes, buenos días, te beses o no te beses, pero un buenas tardes, y en el aula también, y ahora el profesor ni se le ocurra decir buen día, porque cada uno está en lo suyo, y si se les ocurre callarse porque el profesor está presente, va a poder empezar la clase, si no tiene que tener la paciencia de la tolerancia que tiene que salir de los chicos. Bueno, están sentados. se van Igual, Marta, valores, límites. Sí, yo igual a veces te tengo que reconocer, a los 48, a veces mi niñita de 2 años, no sé cómo manejarla muy bien, a los 48, con 2 años, se me escapan los límites. Te creo, Laura. Escuchame, acá va, ahora empiezo yo a darles a ustedes, escuchen. Chicas, uno de los problemas más grandes que tenemos es la cibernética en estos momentos. Las mamás que, para que el chiquito se entretenga y te deje de jorobar, le das el celular a los 2 años. A los 3 ya maneja los colores, los jueguitos. Cuando va al jardín, porque he hecho una investigación en mi jardín antes de salir de corriente, y me iba al maternal de 3 años a ver los caprichos de los nenes. ¿Por qué? Porque ya vienen violentos de la casa. ¿Qué manejan en los jueguitos? El blanco, el negro, el rico, el pobre, el fuerte y el débil, el que sabe y el que no sabe. Todas las violencias iniciales las tienen en los jueguitos para vender, tiene que armar la cabecita del bebé de 4 años y de 5. Andá a un jardín de 4 y 5 si vas a poder tenerlos sentaditos así a los nenes y a las nenas. No existe. No, hay una sobreestimulación increíble, sí. hace que, digo, a ver... y la violencia se aprende, la aprenden en la casa, la aprenden con el celular, la aprenden con la televisión, la aprenden y se desaprende. Entonces hay que educar la no violencia. Pero bueno, lo ven todo el tiempo. Yo lo veo en mi hija de 9 años, a veces está absolutamente informada de todo, aunque no miramos un noticiero, o sea, se informan y ven las cosas que pasan. A mí me salieron bastante con límites, en esta cuarentena nos hemos desbarrancado y hemos cruzado líneas que no íbamos a cruzar, pero bueno, que es el uso del celular. Esta situación nos ha llevado a cruzar líneas con los chicos. Y déjenme que les diga algo que es lo que estamos trabajando ahora yo personalmente, porque tengo que preparar también las cabezas de mis equipos.
porque estoy para esto. Yo hace muchos años me hice amigo de unos peruanos que ya me habían presentado en ese tiempo un material de consumo de pornografía, donde dice, con estadísticas que han hecho ellos, de que a los 9 años los niños ya tienen interés por la pornografía. ¿Por qué? Porque es el despertar de sus instintos, lógico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empiezan a consumir sexo virtual. A los 12 años vienen las experiencias presenciales. Y tenemos en los adolescentes ya de 15, 16 años violencia en el noviazgo de sus relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Esas parejas van a un noviazgo, si es que lo hay, o a vivir ya como pareja, como familia, y ¿de dónde aparece la violencia en la pareja? Y tenemos que sumarle a esto que ya hay gente que está habituada a consumir sexo pornográfico, que es más creativo, más recreativo. Entonces la mujer ya pierde sensación, pierde creatividad, y no solamente tu mujer, sino la amante. Ahora es más atractivo el sexo pornográfico, por eso se gana tanto dinero con la pornografía. Ahora, ¿qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se rompió? El amor de la pareja. Porque lo que ocupó el primer lugar es la creatividad de la sensación sexual. Esto que decías de los chicos, que a veces es curiosidad propia de la edad y a veces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que controlar, claro. Redes sociales, juegos que juegan en línea. Las nuevas adicciones. Y es que además esos son los lugares por donde un adulto puede, todo lo que es el tema del grooming, todo eso, hay... Grooming, todo, sí. A ver, palabras nuevas que han aparecido, males nuevos. Sí. Igual yo no puedo querer esta charla. A ver, no puedo querer esta charla con... ¿Dónde terminamos? No, ya te vamos a liberar, solo que, mira, ahora nos vamos a despedir, pero yo te voy a pedir 5 minutos porque tengo alguien que te quiere saludar cuando termine el programa. Redes. A ver, ¿dónde la gente tiene forma de ponerse en contacto? O sea, ¿cómo te encuentras? Nosotros estamos en la página web www.infanciarobada.org. Infanciarobada.org. Con la magia del Zoom, nuestro editor lo pone abajo. @reinventados, ok, es nuestro Facebook, Instagram, y blanvivo.com es la página de la radio, y en todas las redes sociales pueden ver los programas anteriores, el contenido de la radio, etcétera. Marta, haberla conocido. Conocer a gente como vos nos hace que nos reconciliemos un poco a veces con enojos con las instituciones. No, la esperanza, a ver, el espíritu que contagiás en estos momentos donde hay mucha gente que está pasándola mal, con incertidumbre. La alegría de vivir, porque cada día tenés que rescatar la esperanza de algo, por chiquito que sea. Pero ¿saben una cosa? Esto se amasa cuando nosotros también amamos nuestra soledad. Porque en nuestra soledad es donde aparece todo eso que yo digo, bueno, hablo con Dios, o no, pero hablas con la naturaleza, hablas con la belleza, hablas con el arte, yo digo que si Dios no me hubiera regalado esta vocación, mi vocación era ser concertista. Entonces... ¿De qué? ¿De piano? Piano. Yo estudié contravalor de mi padre, porque me dijo, empezás pero terminás. Y le prometí, terminé, y le fui y le dije, tomá papá, vendé el piano. Porque el peor sufrimiento que tuve cuando en tercer año me di cuenta que todo lo que tenía era técnica, porque el talante es una cosa, pero el talento te lo da Dios. Y yo tengo talante, pero no tengo talento. ¡Una genia! Por Dios, cómo me gustó esta entrevista, Maru. Redes nuestras. Ya las dije todas. Todas.
Buena semana y ahora, fuera del aire, vamos a hacer el momento sorpresa y media.